Hoy hablaremos de un tema que ha sido representado en películas, series y cómics, ilustrado en tatuajes y distintos artistas. Sin duda es un tema que a todo el mundo le encanta. Sin embargo, hay muy poca gente que está muy bien informada sobre este tipo de temas, desde las raíces más profundas del mundo mitológico hasta los dioses de distintas mitologías más poderosos y más importantes que han existido. Si te interesa este tema, quédate en mi vídeo, porque hoy toca la mitología vikinga, mejor conocida como la mitología nórdica. Soy Ranking Data y hoy nos preguntamos cuáles eran los dioses nórdicos principales. El panteón de los dioses nórdicos estaba dividido en grandes grupos enfrentados entre sí. Por un lado, se encontraban los Ases, dioses guerreros que vivían en Asgard, bajo el mando de Odín. Por otro lado, los Vanes, dioses pacíficos que simbolizaban la tierra, la fertilidad y el mar, como Freya y Frey. Los Ases y los Vanes, inicialmente enfrentados, lograron vivir en paz. Sin embargo, siempre lucharon contra los gigantes de escarcha, que representaban la brutalidad y el caos. Ya teniendo una imagen clara de cuáles son las tres primeras razas de la mitología nórdica más importantes, ahora pasaremos a ver cuáles son los dioses nórdicos más importantes. Empezando por el dios más importante, Odín, dios supremo de la sabiduría, de la magia y de la guerra, padre de todos los hombres y de muchas de las diosas. Dio un ojo a cambio de la sabiduría del pozo de Urd, pero a pesar a ello, podría ver todo lo que pasaba en el mundo. Su lanza inflable, llamada Gungnir, fue fabricada por los enanos. Aparte de eso, Odín tenía un caballo, se llamaba Selfnir, caballo de 8 patas de Odín. Era el animal más veloz por el aire, la tierra y el mar. Sus patas representaban los 8 puntos cardinales de la rosa de los vientos. Otro dios bastante importante, ya que todo el mundo lo conoce, es Thor, dios de la fuerza de la naturaleza. Hijo de Odín, el más fuerte de todos los dioses. Tenía un martillo mágico que daba siempre en el blanco, y luego volvía a su mano. Al lanzarlo salían relámpagos. También poseía un cinturón que aumentaba la fuerza y un guante de hierro. Luchaba contra todo tipo de gigantes. Por otro lado estaba Freya, diosa del amor, la fertilidad y las batallas. Era la más bella y conocía el arte de la magia negra. Tenía una manta de plumas con la que se transformaba en un halcón. Montaba en un carro que llevaban 2 gatos. Lloraba lágrimas de oro. Por otro lado, hermano de Freya, diosa del sol, la paz y la fertilidad. Tenía un barco maravilloso llamado Skindamblir. Iba acompañado de un jabalí de cerdas de oro que representaba el sol. Nos falta hablar de 3 dioses muy importantes. Antes de pasar con el último, Loki, tengo que contar la historia de la muerte de Balder, mejor conocido como Barld. Blarn era el hijo favorito de Odín, dios de la luz y la verdad. Su madre Frigg hizo jurar a todos los seres de la existencia de un brote de un muérdago que no le harían daño. Como nada lo hería, los dioses se divertían lanzándole cosas, flechas, lanzas, espadas, hasta que un día Loki fue a buscar un muérdago y se lo dio a Hondur, el hermano ciego de Blarn, quien se lo lanzó y sin querer lo mató. También hablaremos del guardián del arco iris, conocido como Heimdall. Era el guardián de la puerta del arco iris, que unía el reino de los dioses con el reino de los hombres. Poseía una visión y un oído extraordinario. Con su cuerno anunciaba el comienzo del fin del mundo, el Ragnarok. Y por último hablaremos de Loki, la encarnación del mal. Loki vivía en Asgard, pero era un gigante de escarcha. Era el dios del fuego, pero también el del engaño, la mentira y el caos. Conjuraba contra todos los dioses. Podía transformarse en cualquier animal o persona. Tuvo 3 hijos monstruo: Fenrir, el lobo gigante, y Jormungandr, la gran serpiente del caos, y Hel, la reina del infierno. Juntos destruirían el universo, como castigo por la muerte de Blarn. Loki fue atado a unas rocas para que el veneno de una serpiente destilara sobre su cabeza. En venganza, encabezó la batalla del Ragnarok. Como es normal, todo el mundo sabe sobre este tipo de historias. Desde la historia más conocida, que fue creada por Marvel, son distintos dioses de la mitología que casi todo el mundo conoce, con distintos poderes mágicos y objetos y armas que pueden traer distinto tipo de beneficio a sus portadores. Y amigos y amigas, estamos al final del vídeo. Si te gusta, dale like, suscríbete y dale a la campana. Y bueno, y eso es todo, amigos. Nos vemos en la próxima.